Jóvenes estudiantes, qué gusto volverles a saludar. El día de hoy vamos a estudiar los delitos contra el honor. Continuando con el desarrollo del curso, es importante destacar que el Código Penal, como ustedes ya se han percatado en su parte especial, contiene títulos y capítulos y en cada uno de ellos va contemplando un bien jurídico tutelado y los delitos que se han tipificado pues para castigar a las personas, para sancionar a las personas que atenten contra esos bienes jurídicos tutelados. Les decía, hoy nos corresponde tratar el tema de los delitos contra el honor y por lo tanto ese es el bien jurídico tutelado. Para principiar con este tema yo quisiera destacar la dificultad que se ha tenido a través del tiempo en definir el bien jurídico tutelado, definir el honor. ¿Cuál es el concepto del honor? Y resulta que por mucho tiempo han habido diferentes teorías, diferentes doctrinas que explican el honor y que lo han explicado de diferente manera. Incluso al día de hoy no existe una certeza, no existe unanimidad en la forma en que se debe definir el honor, aunque hay una teoría que hoy les explicaré en algún momento que es la que ha prevalecido ya durante muchos años. ¿En qué radica la dificultad para definir el bien jurídico tutelado honor? Pues lógicamente radica en que se trata de un bien jurídico de carácter subjetivo, un bien jurídico que va cambiando con el tiempo y que se supedita muchas veces a los momentos y a los lugares en donde se está valorando el honor como tal y que va cambiando según las circunstancias sociales, económicas e incluso políticas de cada sociedad. Es más fácil definir la vida, es más fácil definir la integridad de la persona, la salud, o definir que es un bien mueble en el hurto, o un bien inmueble en la usurpación, o una falsedad en un documento y definir cuál es el documento público y documento privado. Esos son bienes jurídicos tutelados que por su objetividad son más fáciles de conceptualizar, en tanto que el honor es un tema muy subjetivo y por lo tanto existe a través del tiempo mucha dificultad y diferentes criterios para definir lo que es el honor. El honor prácticamente se encuentra regulado en diversas legislaciones. En el caso de Guatemala nosotros encontramos el desarrollo de los delitos contra el honor del artículo 159 al artículo 172 del Código Penal. Del artículo, les repito, 159 al artículo 172 del Código Penal. Ahí nosotros encontramos los diferentes delitos que existen contra el honor y algunas reglas, algunos procedimientos especiales para este tipo de delitos. Cuando se empezó a definir el honor hace mucho tiempo, prevaleció durante muchos años una teoría denominada teoría psicológica. Esta teoría psicológica definía el honor de dos maneras y lo dividía de dos maneras, en un honor objetivo y en un honor subjetivo. Para esta teoría, el honor objetivo consistía en la fama y la reputación de la cual podía gozar una persona, el prestigio que tenía una persona. Por lo tanto, el honor descansaba en la cabeza de los demás, porque dependía de lo que los demás pensaran de la persona para considerar si tenía o no tenía honor. Lo sustentaban básicamente en la fama y en la reputación. Sin embargo, ese criterio objetivo fue cediendo cuando se percataron de que era muy variable el concepto de fama sobre una persona, porque, por ejemplo, hay casos en los que una persona puede tener buena y mala fama a la vez, bueno y mal prestigio a la vez, dependiendo de los núcleos sociales o de los grupos sociales que estuvieran valorando a esa persona en determinado momento. Hay casos en donde evidentemente personas tienen diferentes apreciaciones, muy diferentes en una misma sociedad, en un momento y lugar determinados. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de un expresidente
guatemalteca, que en realidad sigue gozando de mucha simpatía, de mucho cariño de amplios sectores de la sociedad guatemalteca, especialmente del área rural, en donde se le aprecia y en donde goza de buena reputación. Pero esta misma persona, en otros sectores, básicamente económicos altos, pues no tiene buen prestigio, no goza del mismo aprecio. Entonces ustedes se pueden dar cuenta ahí cómo una misma persona puede tener buena fama y al mismo tiempo mala fama, dependiendo de los grupos sociales que estén valorizando el prestigio de esa persona. Lo mismo ocurre con algunos líderes sindicalistas que en unos sectores pues son reconocidos por su liderazgo y gozan de buen prestigio, de buena reputación por apoyar a las organizaciones sindicales a las que pertenecen, pero en otros círculos sociales se les consideran personas que no ejercen un trabajo adecuado, que devengan un salario sin ejercer sus funciones y básicamente gozan de mala fama. Entonces, eso comenzó a poner en tela de duda el concepto del honor desde el punto de vista objetivo, porque ¿cómo definir el honor de una persona si al mismo tiempo tenía buena y mala fama? O el caso de la persona que migra hacia otra ciudad y en donde es perfectamente desconocida, nadie lo conoce, y entonces no tiene ni buena ni mala fama porque nadie lo conoce. Habría que considerar entonces que esa persona no tiene dignidad, no tiene honor, porque no tiene ningún prestigio. Entonces, esos argumentos fueron debilitando esta teoría y trató de salir adelante la teoría psicológica ya con un concepto no objetivo del honor, sino con un concepto subjetivo. Y a diferencia del concepto objetivo, que era la fama o la reputación, el concepto subjetivo descansaba en la autoestima de la persona. Entonces ya para esta teoría psicológica, el autoestima de la persona era lo que definía su honor, es decir, lo que la persona pensaba de sí misma. Esto también encontró serias dificultades cuando se percataron que, lógicamente, los inimputables, la persona que padece de una enfermedad mental y que por lo tanto no está consciente de la realidad ni de sí misma, pues no iba a tener ninguna autoestima, no pueden tener autoestima porque están inconscientes de la realidad. Y entonces habría que considerar que las personas que padecen de enfermedades mentales o trastornos mentales, pues entonces no tienen honor porque no tendrían autoestima. Y lo cual también caía en el absurdo de violar los derechos humanos al restarle un derecho humano como la dignidad a una persona por el hecho de padecer de una enfermedad mental. Entonces, estas definiciones y estos conceptos que yo les he mencionado, aunque parecieran muy lógicos y muy antiguo el creer que el honor se relacionaba con el prestigio, o con la fama o con la autoestima, pues resulta que en realidad no es así. Aún existen doctrinas que sostienen ese planteamiento hoy en día y aún existen fallos de tribunales de la República, en nuestro propio caso en Guatemala, en donde las cortes han identificado muchas veces en sus sentencias al honor con la fama o la reputación. Sin embargo, por la misma dificultad de definir y de conceptualizar este bien jurídico tutelado por su subjetividad, lógicamente ha habido un abundante aporte de la doctrina y de la jurisprudencia para tratar de ir mejorando, digamos, los parámetros y los acuerdos o los consensos sobre este bien jurídico tutelado. Y de esa cuenta la doctrina presentó posteriormente, ya hace varias décadas, una teoría que se denomina teoría normativa y en la cual ya desaparecen el honor objetivo y el honor subjetivo. Para esta teoría normativa, el honor es el derecho que tiene toda persona a ser respetada por el hecho de ser persona. No importa su condición económica, el mismo derecho a dignidad tiene el más rico y el más pobre, no importa su condición religiosa, sino simplemente por el hecho de ser persona, por su calidad de ser humano, tiene honor, tiene dignidad, y eso significa el derecho a que se le respete como tal.
Estos criterios de alguna manera son sostenidos y son tomados por instrumentos muy importantes relacionados con los derechos humanos, como es el caso del artículo 11, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene dignidad y tiene el derecho a que se le respete su dignidad. Si ustedes se dan cuenta, en la definición que da el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no habla de prestigio, no habla de fama, sino simplemente de la dignidad que tiene la persona por su calidad de ser humano. Eso lo establece el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y luego nosotros vemos que eso también, ese planteamiento, ese parámetro sobre el honor, lo recoge la Constitución Política de nuestro país, cuando en su artículo 4 establece el derecho de libertad y de igualdad. Y señala este artículo 4: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Cuando la Constitución Política, aquí en el artículo 4, habla de que todos somos iguales en derechos y en dignidad, está reconociendo precisamente ese parámetro de igualdad, separándose de la fama y la reputación, como un derecho de la persona por ser humano, que es la dignidad. Entonces, creo que es importante partir al analizar estos delitos contra el honor por reconocer que el honor es el derecho que todos tenemos a ser respetados. El honor se identifica con la dignidad. Todas las personas tenemos honor por ser personas, no importa nuestra condición, y eso implica el derecho al respeto. Por lo tanto, el Código Penal, si ustedes se dan cuenta, no solo va a proteger aquellos bienes jurídicos materiales, como el patrimonio, sino también va a defender, va a proteger aquellos derechos humanos, aquellos derechos de las personas que, aunque son subjetivos, pues son definitivamente muy importantes para el ser humano, como lo es su dignidad. Y precisamente los delitos contra el honor lo que tratan es de aquellos tipos penales que atentan en contra del respeto a la persona, en contra del honor a la persona. Y entonces aparecen, les decía yo, del artículo 159 al 172, varios artículos en donde se contemplan estos tipos penales, que básicamente son la calumnia, la injuria y la difamación como delitos contra el honor. Tenemos en primer lugar el artículo 159, que nos define el delito contra el honor denominado calumnia, y establece el artículo 159. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Entonces, imputar a una persona es señalarlo, es indicarlo, es decir que esa persona cometió un hecho delictivo. Entonces, la calumnia consiste básicamente en una imputación falsa, en un señalamiento falso de un delito. No puede tratarse de cualquier delito, sino se trata de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Y entonces estos delitos que dan lugar a procedimiento de oficio son aquellos que pueden ser perseguidos directamente por el Ministerio Público sin que exista una denuncia o una querella de parte agraviada. Cuando una persona imputa a otro falsamente la comisión de un delito de esos que dan lugar a procedimiento de oficio, entonces estamos ante una calumnia, se está calumniando a la persona. Por eso, calumniar no es hacer cualquier afirmación, sino calumniar es señalar a una persona que cometió un delito. Aquí es importante destacar que la doctrina y la propia jurisprudencia requieren que en ese señalamiento del delito del que da lugar a procedimiento de oficio, los hechos tienen que ser concretos, o sea, a la persona se le tiene que señalar concretamente cuáles fueron las acciones, porque se le imputa un delito de los que da lugar a procedimiento de oficio como un hecho. Por lo tanto, es importante que la persona que cometa este delito, el sujeto activo, señale claramente cuáles fueron las acciones que realizó el sujeto pasivo de la calumnia para considerar que cometió el hecho delictivo.
Obviamente son delitos dolosos. Aquí se requiere la intención y la doctrina acepta la existencia de un dolo específico en donde no solo existe la conciencia de que la imputación es falsa, sino además existe el dolo específico de querer lesionar el honor de la persona, afectarle en su dignidad, afectarle en su respeto hacia los demás. Entonces, la calumnia es un delito básicamente doloso que tiene ese dolo específico de querer afectar el honor del sujeto pasivo. Aquí es importante destacar que hay que distinguir entre algunas afirmaciones que parecieran que son calumnia cuando esas afirmaciones lo que son valoraciones y no imputaciones de un hecho. Por ejemplo, si una persona dice Juan es un ladrón, eventualmente podríamos pensar que se trata de una calumnia, pero en realidad no es una calumnia, porque no le está imputando un hecho, está haciendo una valoración de él. Si eso no es cierto, pues lógicamente el delito se convertirá ya no en calumnia, sino en una injuria, porque está haciendo una valoración de que Juan es un ladrón. Es diferente a que afirme Juan fue la persona que entró ayer en la casa del vecino y se robó las joyas. Ese es un hecho concreto. Esa sí es una calumnia. Es diferente señalar un hecho concreto diciendo que la persona entró a la casa tal día y robó tales cosas. Eso es una calumnia porque le está imputando a una persona un hecho que, de ser cierto, daría lugar a un procedimiento de oficio por ser un delito de hurto, de robo. Eso es diferente a decir Juan es un ladrón. Si se dice Juan es un ladrón, eso no va a ser una calumnia, sino va a ser una injuria por estar despreciándolo, por estarlo menoscabando, pues al proferir, digamos, un señalamiento de esa naturaleza. Pero lo que hay que distinguir entonces es que en la calumnia los hechos son concretos, son hechos que se imputan, y en la injuria son valoraciones que se hacen sobre una persona. Aquí es importante mencionar que el artículo 160 del Código Penal regula lo que se denomina excepción de verdad. Esta excepción de verdad, que también es conocida como exceptio veritatis, significa de que la persona que es acusada de un delito de calumnia puede quedar exenta de responsabilidad en la medida que esta persona demuestra que la afirmación que hizo no es falsa, sino la afirmación que hizo es cierta. El artículo 160 del Código Penal establece que en el caso del artículo anterior, que es la calumnia, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. Si la persona dice, Juan fue quien entró el día de ayer a la vecindad y fue el que sustrajo las joyas, y esta persona es acusada de calumnia, esta persona en el juicio no está siendo acusada de calumnia, puede decir, yo presento una excepción de verdad y voy a demostrar que efectivamente Juan fue el que robó las joyas, porque parte de las joyas se las fue a vender al fulanito y yo voy a traer este testigo para que declare. Entonces, en el momento en que la persona es acusada de calumnia y la persona demuestra que la imputación que hizo no era falsa, sino era verdadera, la persona queda exenta de responsabilidad penal. Y es lógico porque, pues, si se tratan de delitos o de acciones que son constitutivos de delito a los que dan lugar a procedimiento de oficio, es lógico que el Estado va a tener un interés particular en que esos hechos se sancionen. Y por lo tanto, si el Estado tiene interés en que esos hechos se sancionen, acepta la excepción de verdad como un mecanismo de defensa del imputado, porque al Estado le interesa hacer justicia en ese caso de ese robo, y si esta persona tiene los elementos para demostrar que Juan fue el que cometió el robo, entonces va a aceptar ese hecho como verdadero y va a eximir de responsabilidad, porque prácticamente el tipo penal no se encuentra consumado al no existir el elemento de la imputación falsa, toda vez que la imputación se convertiría en un hecho verdadero. Entonces la excepción de verdad es permitida en la legislación guatemalteca a través del artículo 160 del Código Penal. Aquí creo que es importante también
distinguir entre lo que establece el artículo 159 del Código Penal, que es el delito de calumnia, y la acusación y denuncias falsas del artículo 453. El artículo 453 señala que quien imputare falsamente a alguna persona un hecho que de ser cierto constituiría delito de los que da lugar a procedimiento de oficio, si esa imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Entonces nosotros encontramos la calumnia en el artículo 159 y la acusación y denuncias falsas en el artículo 453. Básicamente la mayor parte de los elementos de ambos tipos penales son similares, porque en la acusación y denuncias falsas también se trata de una persona que imputa falsamente a otro la comisión de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en que en este último, en el artículo 453, esa imputación falsa se hace ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo deba proceder a hacer la investigación de esa imputación. Mientras que la calumnia del artículo 159 se hace ante cualquier persona. Cuando la afirmación de los hechos falsos no son hechos ante cualquier persona, sino ante funcionarios administrativos o judiciales, esa imputación falsa, el delito deja de ser calumnia para convertirse en un delito de acusación y denuncias falsas. ¿Por qué es más elevada la pena en el artículo de acusación y denuncias falsas? Porque el bien jurídico tutelado en ese caso ya es la administración de justicia. El bien jurídico tutelado ya no es el honor como un derecho personal del ser humano, sino ya se trata del bien jurídico tutelado, que es la administración de justicia, la que se ve vulnerada cuando una persona acude a un funcionario administrativo o judicial a denunciar un hecho que es falso. Entonces el bien jurídico tutelado en el artículo 453 ya no es el honor, sino es la administración de justicia. En tanto que en el artículo 159, pues lógicamente, por tratarse de una calumnia, el bien jurídico tutelado es directamente el honor. El segundo delito que nosotros encontramos en nuestro Código Penal como delito contra el honor es la injuria del artículo 161. El artículo 161 establece que injuria es toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Este delito de injuria tiene, para que exista, la necesidad de que concurran varios elementos. Primero, la expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Cuando a una persona se le falta el respeto, como les indiqué en el ejemplo anterior, diciendo que se trata de un ladrón, de una prostituta, de un narcotraficante, cuando no son hechos concretos, sino son valoraciones de esa naturaleza, pues se le está afectando en su honra, se le está desacreditando, se le está menospreciando. Y efectivamente entonces, cuando esa acción lleva a otro elemento que es el animus injuriandi, que tiene que ver con el dolo de injuriar, no solo una intención, sino un dolo específico, nuevamente, al igual que en la calumnia, un dolo específico de, a través de esa afirmación, afectar el honor de la persona. Por eso se excluyen las bromas cuando son aceptadas por el sujeto pasivo, sino son acciones directamente vinculadas al ánimo de ofender a una persona. Esta injuria se puede dar no solo con expresiones, sino también se puede dar a través de caricaturas, a través de dibujos, a través de acciones. Por ejemplo, a una persona que llega y saluda a otro, le extiende la mano ante un grupo de personas y el otro, en lugar de responderle dándole la mano, le escupe el rostro. Entonces cualquiera podría decir esto no es delito. Claro que es un delito porque le está faltando el respeto, lo está menospreciando, como uno le tiende la mano y el otro le escupe la cara. Entonces, esas son acciones que el derecho penal también castiga.
También castiga porque no solo protege los bienes jurídicos materiales como la vida y el patrimonio, sino también la dignidad, el derecho que todos tenemos a ser respetados. Y obviamente esa es una falta de respeto que se realizó con esa acción en donde le estaba afectando en su dignidad y en su honor a la persona. Aquí es importante destacar que el artículo 162 establece que el acusado de injuria no se le admite pruebas sobre la verdad de la imputación. Este artículo aquí tiene quizás el inconveniente de hablar de imputación porque en la injuria no existe imputación. Imputar es un hecho. En la injuria lo que existen son afirmaciones, acciones que desprecian a otra persona, pero no es una imputación. Sin embargo, el legislador aquí, creo que equivocadamente, señala que al acusado de injuria no se le admitirá pruebas sobre la verdad de la imputación. No se trata de una imputación ni tampoco de una verdad. Lo que ocurre es que en la injuria no le va a interesar, como no se trata de hechos concretos, no le va a interesar a la justicia que se le explique a la persona en qué consistió la injuria concreta y que demuestre la verdad de la misma. No le interesa a la justicia. A la justicia le interesa, en el caso de la calumnia, por tratarse de hechos concretos que dan lugar a delitos que generan procedimiento de oficio, pero en cambio en la injuria no. Si alguien se burla de una persona comparándolo con una cosa o con un animal, a la justicia no le va a interesar que le demuestren el parecido que se está afirmando, porque en realidad es una cosa que está fuera del ámbito de la justicia. Entonces, el artículo 162 excluye de la injuria la prueba de la veracidad, al contrario de la calumnia, en donde la excepción de verdad es aceptada. Y el artículo 163 establece las injurias provocadas o recíprocas y señala que cuando las injurias fueren provocadas o recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, eximir de responsabilidad penal a las dos partes o alguna de ellas. Dos personas se insultan, se faltan el respeto, son injurias recíprocas, entonces el juez puede eximir de responsabilidad a ambos porque son recíprocas, ambos se faltaron el respeto y son delitos de acción privada. Como vamos a ver más adelante, por la pena baja que tienen estos delitos, pues entonces se permite por parte del juez que al haber reciprocidad en esas injurias, entonces se le exima de responsabilidad a ambos. Y luego, básicamente, el último de los delitos que aparecen contemplados contra el honor es el delito de difamación. Y este artículo aparece en el artículo 164 y establece que hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieran en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Y al responsable de la difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. En realidad, la difamación no es más que una calumnia o una injuria, solo que proferida a través de medios de divulgación que menoscaban el honor del ofendido ante la sociedad. Este es, por ejemplo, el caso de revistas, el caso de periódicos, el caso de expresiones hechas vías electrónicas que son de conocimiento social masivo y que entonces ya no afecta la dignidad de la persona con una persona o un grupo reducido de las personas, sino lo afecta ante una comunidad o ante la sociedad. Entonces esto ya deja de ser calumnia y deja de ser injuria para convertirse en una difamación. El Código Penal contempla también dos acciones que, aunque no son propiamente delitos contra el honor, sí aparecen dentro de este título, y es la publicación de ofensa del artículo 165. Establece ese artículo: quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas con penas de 2 a 5 años. Entonces aquí se trata de la sanción no para el que creó, no para el que fomentó, digamos, la calumnia o la injuria, sino el que bajo cualquier medio lo que hace es reproducir esas injurias y esas calumnias, y se le castiga por el delito de publicación de ofensas, aunque en realidad son calumnias o injurias proferidas por otro. Y luego también tenemos
el delito de ofensa a la memoria de un difunto, contemplado en el artículo 171, y que establece que cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia o injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo. Entonces, en este caso también el Código Penal sanciona a quien realiza esa acción, pero se trata, digamos, de la ofensa a la memoria de una persona, indicando que es una calumnia, una injuria o una difamación, solo que la acción corresponde a los ascendientes o descendientes. Sin embargo, aquí en realidad lo que se está faltando el respeto es a los familiares del fallecido, al honor de ellos, porque no se podría afectar el honor de la persona ya fallecida. El honor es un derecho propio de las personas con vida y de las personas individuales, no las personas jurídicas. Una empresa, una sociedad anónima puede tener prestigio, pero no puede tener honor. Se le puede desacreditar y le puede afectar económicamente, pero no podemos decir que le afecta su honor o su dignidad, porque el honor o la dignidad es un atributo de la persona individual. Vale la pena mencionar el artículo 167 del Código Penal, que señala que se comete delito de calumnia, injuria o difamación no solo manifiestamente, sino por medio de alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Aquí entra en esas formas de cometer el delito la manera en que hoy les decía, en donde una persona, en lugar de saludar a otro, pues le escupe el rostro y de la misma manera le estaría afectando el derecho a su dignidad y el derecho a su honor, que es el derecho a que la persona sea respetada. Otro aspecto que vale la pena mencionar sobre los delitos contra el honor es que estos delitos contra el honor son delitos de acción privada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que por ser delitos que le interesan ser perseguidos directamente a la persona afectada por el honor, entonces no se deja en manos del Ministerio Público la decisión de iniciar o no iniciar un proceso por calumnia, por injuria o por difamación, sino se deja en manos de la propia persona. Y por lo tanto es el particular agraviado, afectado en su honor, el que debe, para que haya un proceso penal, ir ante las autoridades competentes a presentar su caso. Es diferente a un homicidio. En el caso de un homicidio, pues el Ministerio Público debe actuar de oficio. En el caso de un particular, como el caso de un delito contra el honor, la misma persona puede iniciar el caso y después desistir del caso y el proceso se acaba, concluye ahí. En cambio, un delito de homicidio no puede llegar un familiar de la víctima a decir, mire, ya no quiero que se continúe este caso porque yo me puse de acuerdo con el asesino. Ahí el Ministerio Público debe actuar. Son delitos de oficio, son los delitos que llamamos del procedimiento de oficio. Mientras que el artículo 169 del Código Penal, siempre entre los delitos contra el honor, regula que solo pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. Para este efecto también se reputa autoridad a los jefes de Estado o los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y las demás personas que según las reglas del derecho internacional deban comprenderse en esta disposición. En este caso solo podrá procederse a excitativa del Ministerio Público. Entonces, ¿qué significa esto? Que los delitos contra el honor son delitos de acción privada. No puede iniciarlos el Ministerio Público de oficio, sino es el particular, el agraviado, el único que puede iniciar estos delitos, estas sanciones por delitos contra el honor, porque es la propia persona agraviada. Por eso el mismo artículo 172 establece que el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Está en manos del agraviado perseguir o no perseguir al que lo calumnió, al que lo injurió, y aún habiendo iniciado el proceso o haberse establecido la pena para la persona que cometió el delito,
el artículo 172 claramente establece que el perdón del ofendido hace desaparecer la responsabilidad penal en este caso, por tratarse de delitos de acción privada. Otro aspecto relevante y que ha generado demasiada discusión en diferentes ámbitos es la aparente colisión entre el honor y la libertad de expresión. Aquí debemos nosotros también de reconocer un tema muy complejo sobre el cual tampoco existe unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia, y es el tema del ejercicio de otro derecho. Yo les he estado hablando hasta ahorita del derecho a la dignidad, el derecho al honor, pero las personas también tienen o tenemos otro derecho que es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, aquí el punto es si el ejercicio del derecho a la libertad de expresión tiene límites o no tiene límites. La persona en el derecho que tiene a expresarse puede decir cualquier cosa o debe tener límites. Por ejemplo, el límite de respetar a los demás. No decir cosas que afecten la dignidad de otros, especialmente si se trata de cosas falsas o de imputaciones falsas. En realidad ha existido mucha discusión sobre este tema. Lógicamente el derecho a la libertad de expresión también es un derecho humano. Fíjense, el derecho a la dignidad es un derecho humano. El derecho a la libertad de expresión también es un derecho humano. En el Código Penal guatemalteco se protege, en la Constitución Política, mejor dicho, en la Constitución Política de Guatemala se reconoce el derecho a la dignidad, pero también se reconoce el derecho a la libertad de expresión. Y en el Código Penal se castiga a quien afecte el honor, pero también a quien limite la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta dónde llega uno y hasta dónde empieza el otro? ¿Cuáles son los límites de esos dos derechos humanos y de esos dos derechos constitucionales? Pues el tema es muy complejo y muy discutible. Quiero decirles que por mucho tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la teoría normativa que establece que el honor es el derecho de la persona a ser respetada, han establecido que ese derecho nace con la misma persona. En el momento en que la persona nace su dignidad, porque ya es un ser humano nacido. Y entonces ese derecho lo tiene permanentemente. Y se ha afirmado que el derecho al honor es además una presunción, porque se presume que toda persona es honorable hasta que no se demuestre lo contrario. Y entonces es un derecho innato a la persona. Cuando la libertad de expresión se excede y afecta el respeto a otras personas, pues lógicamente puede estarse incurriendo en una responsabilidad penal. Porque el derecho a expresarse no incluye el derecho a faltarle el respeto a los demás. Un derecho puede ejercerse, pero debe ejercerse hasta donde no vulnere el derecho de otras personas. Entonces la libertad de expresión sí debe protegerse, sí existe, pero tiene que tener como límite la dignidad, la verdad, el honor de las demás personas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el caso de los funcionarios públicos? La persona tiene el derecho, pues lógicamente como funcionario, a que se respete su honor, pero la libertad de expresión se ha considerado que es un pilar para que las sociedades fortalezcan sus democracias. Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la imperiosa necesidad de fortalecer que en los estados americanos exista una democracia institucional. Y entonces, ¿qué pasa en el caso del funcionario al que le hacen señalamientos y que muchas veces no son ciertos? Por mucho tiempo, la doctrina ha considerado que pues, el honor es lógicamente igual para todos y que se debe respetar el derecho a la dignidad de todas las personas, que toda persona se presume honorable hasta que no se demuestre lo contrario. Hay quienes han llegado a sostener que en el caso de los funcionarios debe operar de diferente manera.
y han afirmado que en el caso de los funcionarios públicos se debería de presumir que todos son corruptos hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual es un extremo inadmisible, porque el funcionario público cuando asume un cargo público no renuncia a su derecho a la dignidad, no renuncia a su derecho a que los demás lo respeten en su honor, porque tiene que ver con la dignidad de él y de su familia. Sin embargo, las posiciones han llegado al extremo de hacer afirmaciones como las que yo les he indicado, al decir que en el caso de los funcionarios se debe presumir que es corrupto hasta que no demuestre lo contrario. Mientras que la tesis que se ha sostenido, al igual que el indubio pro reo, que afirma que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario, también se ha afirmado que toda persona se presume honorable hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, en los últimos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido modificando su posición y de alguna manera, no cayendo en el extremo de eliminar esta presunción de honorabilidad de las personas, sino sí ha hecho consideraciones en el sentido de estimar que cuando se tratan de medios de comunicación que hacen afirmaciones sobre funcionarios públicos, debe dársele una especial protección a la libertad de expresión, bajo el criterio de que la libertad de expresión es un bien social, colectivo, que le interesa a toda la sociedad para consolidar las democracias, y el honor es un derecho particular, y que por lo tanto, de alguna manera, el funcionario público está más expuesto a que se le pueda afectar con afirmaciones que pudieran ser carentes de veracidad por parte de medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, pareciera que la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que regula todos estos derechos a nivel de nuestro continente, por ser derechos humanos, tanto la libertad de expresión como el derecho humano a la dignidad y al honor, ha ido cediendo en el sentido de darle una mayor preponderancia, una mayor valoración por tratarse de un derecho, digamos, colectivo, la libertad de expresión, como un derecho humano también. En lo particular, a mí me parece que la dignidad debe ser respetada para todos. Creo que ha existido mucho abuso en el ejercicio de información cuando se falta la verdad. Creo que es muy importante que ese ejercicio de la libertad de expresión se ejerza responsablemente y que por lo tanto ante dos aparentes bienes jurídicos tutelados o dos bienes jurídicos tutelados de rango constitucional que tienen rango también protegido por los derechos humanos, se sepa distinguir hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro, porque lo contrario sería como extender una autorización para que un derecho humano como la dignidad sea permanentemente afectado. Esto sería básicamente algunos temas relacionados con estos delitos contra el honor. Lógicamente el tema es muy complejo, el tema genera diferentes puntos de vista, pero creo que estos puntos son muy importantes para que podamos tener una idea de qué se tratan estos delitos y que las leyes en nuestro país, pues lógicamente no solo protegen los bienes materiales, sino que los seres humanos también gozamos de bienes no materiales jurídicamente protegidos, como en este caso el derecho al honor y el derecho a la dignidad de todo ser humano. Muchas gracias.